¿Están tres o cuatro? Creo que 4 doc. Ok, les podemos mandar mensaje para que ya se unan, porfa. Bueno, vamos a empezar. Si se llegan a unir, me avisan para dejarlos entrar, ¿ok? Bueno, dejen comparto pantalla. Ok, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, doc. Ok. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver asma bronquial. Es otro tema muy interesante, un tema muy común dentro de la neumología y como veíamos la vez pasada, este, pues el asma bronquial es una enfermedad pulmonar que también se considera como obstructiva. La diferencia entre el EPOC y el asma bronquial es que el asma bronquial es reversible, ¿no? La obstrucción es reversible. Cuando ustedes hacen la prueba con espirometría, es reversible, pero a diferencia del EPOC, que no es reversible, ¿no? Esa es como la pauta importante para que podamos definir eh, entre un asma bronquial y un EPOC. Prácticamente, la diferencia por estudios de gabinete sería hasta que yo haga la espirometría. Obviamente, hay muchos datos clínicos más que pues sí me hacen sospechar de asma bronquial desde antes, ¿no? Por ejemplo, si la edad de inicio es en edades tempranas, mm, en edades jóvenes, no es fumador el chico, etcétera. O sea, hay muchos datos clínicos
que me van haciendo sospechar que el cuadro del paciente es un asma y no se trata de un EPOC, ¿no? En ese punto de vista. Ya vamos a ver ahorita que transcurra la plática que además el asma bronquial pues lleva una relación muy estrecha con alergias, ¿no? Generalmente son chicos que tienen atopias. Entonces, un paciente que tiene atopias o que es alérgico a cosas, pues obviamente, y que aparte tiene un cuadro respiratorio, pues obviamente la sospecha mayor es de que ese paciente tenga un asma bronquial y no un EPOC. Pero ojo, un paciente con asma bronquial puede desarrollar EPOC por la misma cronicidad del asma bronquial, sí. Un paciente puede llegar a ser asmático de joven, asmático de chico joven y en su vida adulta, a lo mejor si es un asma bronquial que no está bien tratada, pues ese paciente termina, puede terminar desarrollando EPOC. Entonces, bueno, pues de ahí las pruebas que vamos a ir haciendo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Como ya mencionábamos, esta diapositiva creo que ya es muy conocida para todos nosotros. Em, en este extremo podemos ver, pues, la vía aérea normal. Vean el calibre de la vía del bronquio normal y vean una vía obstructiva, ¿no? En este caso, pues decimos que es un bronquio, que así se ven los bronquios asmáticos, pues la, la mucosa está inflamada, la íntima está inflamada, obviamente el diámetro de la luz está disminuido, hay exceso de moco, obviamente, como respuesta al proceso que le está condicionando toda la inflamación en la vía respiratoria. Y finalmente, pues esto le está condicionando obstrucción de la vía aérea, ¿no? Entonces, bueno, pues es a lo mejor una imagen muy parecida a la que veíamos hace 8 días en EPOC, pero bueno, pues ahora en asma. Y la diferencia, decíamos, es que esta es reversible a diferencia de este, a diferencia del, del EPOC, que el EPOC no es reversible, ¿no? Entonces, como pueden ver, darse cuenta ahí, pues dice vías respiratorias inflamadas, ¿no? Lo que platicábamos hace un rato, ¿cómo lo voy a reconocer? Pues generalmente, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, este es un tema más que se llega a ver en pacientes pediátricos o en pacientes adolescentes, es lo más común. Este, y estos son los signos más importantes que les dan los signos pivote para que podamos reconocer al paciente asmático, ¿no? Uno, bueno, pues es la edad de presentación. Dos, las sibilancias que mi paciente va a tener en el pecho, obviamente. Ujú. Si la vía aérea está obstruida, si el calibre de la vía aérea disminuyó, pues obviamente en el momento en el que pasa el aire, pues el aire silba, ¿no? Entonces se traduce como sibilancias o silbidos en el pecho, ¿no? Así te lo va a referir el paciente. Obviamente va a tener disnea nuestro paciente, por lo mismo que está obstruida la vía aérea. La tos crónica persistente. Ajá. El paciente, vean, refiere una sensación de opresión en el pecho. Cuando se ríe, la tos se puede intensificar. Obviamente, cuando hace ejercicio, llega a presentar tos, llega a presentar mayor dificultad para respirar, llega a haber sibilancias.
que todas pueden ser desencadenadas por el ejercicio. Y algo muy importante es que durante las noches la tos en accesos es la que los está despertando. Son como las características, ¿no? Entonces, vean, las sibilancias nuevamente, las sibilancias, la tos, la dificultad para respirar, el dolor de pecho, ajá. Esto es como lo más característico que llega a tener mi paciente. ¿Qué me lo va a desencadenar? Cualquier alérgeno, ¿no? Pueden ser desde virus, el humo del tabaco, esto obviamente pues no va a fumar el niño, ¿verdad? Sino los papás son los que pueden desencadenar eso, los irritantes, las sustancias que utilizamos nuevamente para lavar, pues no sé, el baño, el piso, etcétera. Esos irritantes ambientales intradomiciliarios, nuevamente, una contaminación interna dentro de nuestros hogares juega un papel muy importante. Los cambios climáticos, de calor a frío, de frío a calor, porque generalmente esto va a condicionar una hiperreactividad bronquial. Obviamente ya vimos que el ejercicio puede ser un factor desencadenante de asma bronquial, el ejercicio. Ujú. Un paciente cuando hace ejercicio llega a tener sibilancias, llega a tener más tos, llega a tener más disnea. Ajá. El estrés emocional, obviamente para estos pacientes pueden ser un factor desencadenante de su asma. Los alergenos en estas temporadas de primavera-verano, en donde hay mucho polen en el ambiente, pues también este, em, me va a generar alergias, ajá, y pues obviamente el desencadenar el asma bronquial. Ya vimos el pelo del animal, los pelajes de nuestras mascotas, ¿ah? Ya sean perros, gatos, etcétera, o pues también nos puede desencadenar mm, el asma bronquial. Algunos alimentos, las alergias a algunos alimentos, ¿m? Medicamentos, factores hormonales, el reflujo gastroesofágico, todo ello puede terminar condicionando o ser factores desencadenantes para el desarrollo de asma bronquial en estos pacientes. Finalmente, dentro de la fisiopatología, el mecanismo de antígeno anticuerpo, el que se desencadenen toda la reacción inflamatoria, el que se secreten factor de necrosis tumoral, el que se secreten histamina, serotonina, etcétera. Bueno, pues todo esto puede terminar generando, obviamente, procesos inflamatorios a nivel de la vía aérea. Lo que es el tratamiento, obviamente no piensen que ya acabamos la clase, pero pues obviamente los inhaladores, nuevamente la misma recomendación que en los pacientes con EPOC, la vacunación es muy importante, la vacunación para defendernos de virus en nuestras vías respiratorias. Nuevamente, COVID, influenza están indicados en estos pacientes. Y algo muy importante y la cooperación de los papás, pues es que tienen que dejar de fumar. Si el papá fuma, pues tiene que dejar de fumar porque eso es lo que le condiciona al paciente que se pueda desencadenar un cuadro asmático, ¿ok? En su hijo. Entonces, eso es algo muy importante. Y no importa que diga el papá, pero fumo afuera. Sí, pero la ropa se impregna de alquitranes, ¿no? Y finalmente, cuando llegan a darle un beso al hijo, un abrazo, etcétera, pues está impregnado de las sustancias químicas
que finalmente huele el paciente cuando lo abraza, cuando lo besa, no sé, etcétera, y eso va a ser un irritante a sus vías aéreas que puede ser el desencadenante de un cuadro de asma en el paciente. Entonces, vean, esta es una clasificación, así como existen las guías Gold en EPOC, en, en, en asma bronquial tenemos las guías GINA. Ajá. Son guías que de igual forma se están actualizando año con año. Hay veces que no cambian absolutamente nada, pero pues siempre hay que estarlas revisando para su actualización, ¿no? Ah, Antes de seguir, ¿ya no hay nadie en la sala de espera? Creo que no, doctor. Les mandaron un mensaje a los que faltan. Son 3 personas, ¿no? Sí, lo mandamos al grupo de Ok, WhatsApp, pero no nos contestaron. bueno, recuérdenles que para que tengan derecho a todos necesitamos que tengan el 80% de su asistencia, ¿eh? Luego faltan. Bueno, bien, continuemos. Entonces, miren, pues por parte de estas guías, pues también el asma se clasifica, la gravedad del asma se clasifica, ¿ok? Entonces la puedo clasificar en lo que sería leve, moderada o grave, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan grave sea el cuadro con el que llega el paciente, pues será lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, si a lo mejor es un cuadro leve, pues a lo mejor puedo iniciar con un paso uno de tratamiento, ya lo iremos viendo conforme vayamos avanzando. Si el cuadro ya está siendo como de leve a moderado, puedo iniciar con un paso 2 o 3. Si es un cuadro ya moderado, pues a lo mejor me voy directamente al paso 4. Y si es un asma grave, pues obviamente me voy al paso 5, ¿no? Y a veces ese paso 5, pues a veces ya requiere la hospitalización de mi paciente, ¿no? Entonces, vean, ¿para qué me sirve? Pues al igual que en el EPOC, en donde yo tengo cuadrantes para poder definir un tratamiento, pues el hecho de que yo pueda clasificar el asma en leve, moderado o grave también me sirve para poder tener parte de un criterio para poder iniciar un tratamiento. Sobre todo para aquellos pacientes en quienes voy a tener que utilizar un esteroide inhalado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo un asma leve, pues a lo mejor no tengo tanta necesidad de darle un esteroide inhalado, ¿no? Se lo puedo manejar por razón necesaria o en dosis muy bajitas. Si tengo un asma moderada, bueno, pues ya le doy dosis, se empieza a hacer como un requisito moderado de poderles dar corticosteroide, pero si es un asma grave, pues obviamente le voy a iniciar el corticosteroide. Aquí sí no me tiento el corazón y son pacientes que sí tengo que darles corticosteroide. Ahora, ¿en dónde voy a tratar al paciente? Pues si es un asma leve, pues el primer nivel de atención es más que suficiente para poderle tratar. Digo, puede ser segundo o tercer nivel, pero hasta el primer nivel de atención es más que suficiente para poder tratar un paciente con asma leve. Ojo, primer nivel de atención no van a tener al neumólogo, ni van a tener al pediatra, ¿no? Van a estar ustedes, médicos generales, médicos familiares, y deben de dominar el asma y saber en qué momento yo puedo tratar a ese paciente porque es un asma leve o saber cuándo lo tengo que remitir, ¿no? Entonces, ya si es el paciente que tiene un asma moderado, es un paciente que ya se tendrá que ir con el especialista, ya sea pediatra o neumólogo.
Y obviamente si es un asma grave, pues esos pacientes se tratan bien. Y aquí tengo todos los fenotipos de asma que pueden existir. Obviamente la más común, este, pues es esta, ¿no? Es el asma alérgica. Ujú. Inicio temprano, antecedentes personales y familiares positivos para alergias. Pero es casi la más común. Pero también tengo aquellos pacientes que tienen asma no alérgica, ¿ok? Pero que en el momento en el cual yo pido exámenes de rutina, pues a lo mejor dentro de lo que sería el moco nasal puedo encontrar eosinófilos o neutrófilos, por ejemplo. Y entonces, en base a eso, si yo en moco nasal encuentro eosinófilos, pues ya la puedo catalogar como un asma bronquial no alérgica eosinofílica o neutrofílica, o en un momento pausigranulocítica, con una respuesta irregular al corticosteroide inhalado, ¿no? Tengo un asma de inicio tardío. Decíamos hace un momento, lo más común es que se presente en edades pediátricas o en edades jóvenes por la asociación que llegamos a tener con los alergenos. Estamos viendo que no todas las asmas se llegan a asociar a alérgenos. Hay asmas que no se asocian a alergias o que no es alérgica y que por lo tanto, pues también pueden llegarse a presentar en la edad adulta. Ujú. Doc, la jefa está en sala de espera. Ay, esa jefa de veras. Ok, denme un segundo. Ok. Jefa, ¿por qué llegaste tan tarde? Porque no tenía luz. Ay, ¿eso qué? El teléfono tiene batería. Sí, pero no hay internet. Ok, ok, buen punto, pues. Bueno, este, mm, entonces, decimos el asma puede ser de inicio tardío en la edad adulta. Obviamente, en estos casos es no alérgica, ajá, y se ve más en mujeres más que en hombres. Este, y este tipo de pacientes son pacientes que requieren de un corticosteroide inhalado en altas dosis, ¿no? Entonces, este, pues bueno, es una de las características que se puede llegar a presentar. Y tengo el asma con limitación fija al flujo de aire. Recuerden lo que decíamos hace un momento. El asma se caracteriza porque es reversible, pero tengo un grupo específico de pacientes con asma que tienen una limitación fija al flujo de aire. ¿Esto qué significa? Que no es reversible, ¿ok? ¿Y por qué no es reversible? Porque las vías aéreas de la cronicidad que tiene el asma, de un asma mal controlada, mal manejada a la mejor, las vías aéreas ya han sufrido cierta remodelación y entonces este tipo de remodelación condiciona que tenga una limitación de flujo de aire siempre fija, siempre la misma, que ya no se hace reversible. Y estos son los pacientes que después de un tiempo, por esa gran remodelación que llegan a sufrir, se terminan transformando en pacientes con EPOC porque ya no revierte el cuadro. ¿Ok? Este, mm, el asma con obesidad, bueno, pues el cuadro habla por sí solo. Los pacientes obesos, pues más bien tienen cierta restricción en la vía aérea, pero bueno, también hay pacientes asmáticos obesos, ¿no? Con síntomas
muy, muy aparatosos y generalmente no son eosinofílicas, ¿no? Entonces, lo que decíamos, generalmente aquí voy a tener al alergeno. Este alergeno finalmente me va a desencadenar una respuesta inmune en donde va a haber liberación de interleucina 3, interleucina 5, interleucina 13. Obviamente hay anticuerpos IgE, ajá. Voy a condicionar que estos eosinófilos haya liberación de granulocitos. Ajá, esto va a condicionar quimiotaxis. Obviamente, pues como ustedes saben, en cualquier respuesta alérgica va a haber liberación de ciertas histaminas y eso, pues generalmente me va a condicionar el asma en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, esta diapositiva está muy bonita porque, por ejemplo, aquí en este extremo tengo al, al factor de necrosis tumoral, la liberación de interleucinas, de las diferentes interleucinas, y en la célula B, pues voy a tener la liberación de estas sustancias histamínicas, ¿no? Y esto es lo que me va a generar el asma alérgica. Es la mayor parte de mis pacientes, ¿no? Pero obviamente esta liberación de interleucinas también me va a generar respuesta de los eosinófilos y esto es lo que me va a condicionar las asmas eosinofílicas. ¿Qué significa esto? Que no nada más puedo encontrar eosinófilos en el moco nasal. A veces si encuentro eosinófilos en el moco nasal puedo tener la sospecha de que pueda ser alérgica, pero también voy a encontrar eosinófilos elevados en la biometría hemática, ¿no? Tengo aquellos pacientes que tienen una respuesta de mis neutrófilos, entonces es el asma neutrofílica, ajá, son asmáticos con neutrófilos en sangre elevados. Ujú. Estos pacientes son asma neutrofílica, ¿ok? Entonces, en esta diapositiva se traducen todos los tipos de asma que existen y la fisiopatología de endotipos de asma, ¿ok? Y entonces, en los endotipos de asma tengo el tipo 2, el tipo no 2, y dentro de estos, pues está nuevamente la alérgica, la eosinofílica no alérgica, la mixta, la neutrofílica y la pausigranulocítica, ¿ok? ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de asma? Lo primero que tengo que hacer es sospecharlo. Obviamente, lo primero que tengo que hacer es sospecharlo. Los signos y síntomas clave, la historia clínica juega un papel muy importante. Ya vimos que en la mayor parte de los casos se presenta en jóvenes, aunque hay ciertos tipos o fenotipos de asma que se pueden llegar a presentar en la vida adulta, ajá, en donde pues tenemos asma bronquial. Em, ¿Cómo hago la confirmación? A través de pruebas pulmonares. ¿Cuál es la prueba pulmonar por excelencia? La prueba de función pulmonar por excelencia, la espirometría, ¿no? Y tiene que ser una espirometría con broncodilatador. Esa parte es importantísima. Con broncodilatador. Para ver si es reversible o no es reversible. ¿Ok? Una vez que yo ya hice el diagnóstico, entonces ahora tengo que ver
en qué nivel estoy, cómo está controlado mi paciente, qué nivel de riesgo futuro tiene, qué gravedad tiene mi paciente, este, y bueno, la fenotipificación es muy importante porque pues a veces eso puede ayudarnos a tomar una decisión en el tratamiento, ¿no? Bueno, entonces, dos o más de estos síntomas o signos pueden condicionar una sospecha de asma. Ya decíamos, la tos, la disnea, las sibilancias y la opresión en el pecho. Dos o más síntomas de estos o signos pueden ser más que suficientes para que yo tenga la sospecha de asma bronquial. Ujú. Ahora bien, si los cuadros son cada vez más frecuentes, si son recurrentes, si el paciente empeora en las noches o en la madrugada, porque son pacientes que así van a tener la tos más por las noches, como veíamos en la primera diapositiva, el paciente más bien es despertado por la tos, ¿ok? Entonces, si tengo exacerbaciones por las noches o por las madrugadas, si el cuadro se incrementa cuando hay época de frío o cuando el paciente hace ejercicio, o con el aire húmedo, ajá, eso pues nos va haciendo aumentar más la sospecha de que sea asma bronquial. Obviamente, pues si tiene mascotas, y al estar en contacto con el pelo de la mascota se desencadena el cuadro, o en aquellos pacientes que tenemos que tienen alguna situación emocional y que también se desencadena con eso el cuadro, pues nos va aumentando la sospecha de que ese paciente tenga un asma bronquial. Obviamente, no necesitan empeorar para tener, o sea, no necesitan más bien tener una infección para empeorar el cuadro. O sea, de hecho, son pacientes que no tienen infección y que el cuadro respiratorio, pues, ha empeorado, ¿no? Mm, importante preguntar los antecedentes en casa, si hay antecedentes propiamente de asma, algún familiar, pues sí, algún familiar. Si el paciente tiene atopias, si en la familia hay atopias, ajá, eso es muy importante para poder ir aumentando las posibilidades de que mi paciente tenga asma. Y bueno, si le escucho sibilancias a mi paciente, pues ya todo esto me va haciendo pensar que la sospecha de asma es cada vez más fuerte, ¿no? Si le doy tratamiento antiasmático y mejora, mm, si en el momento en el que doy algún antiinflamatorio no esteroideo se desencadena, estos pacientes pueden desencadenar un cuadro de asma por la pura administración de un simple ácido acetil salicílico o cualquier AINE que yo le quiera dar, ¿no? Llámese diclofenaco, llámese naproxen, etcétera, y desencadena el cuadro asmático, bueno, pues aumenta mi sospecha, este, mm, de de que mi paciente tenga asma. Y obviamente, si esto mejora con la administración de un broncodilatador, pues obviamente mi sospecha va siendo cada vez más grande, ¿no? Si a pesar de todo esto no me hace sospechar de asma, bueno, entonces tendré que ir buscándole otro cuadro, pero antes de buscar otro cuadro, tendría que ver una espirometría forzosamente, ¿no? Ahora bien, tu paciente tiene tos, pero no tiene sibilancias, no tiene disnea, pues obviamente la posibilidad de que esa tos sea secundaria a un asma es prácticamente nula, ¿no? Este,
sospechan de asma, le dan sus aerosoles y el paciente no mejora, pues obviamente eso no es asma, ¿no? Acuérdense, el asma es una enfermedad obstructiva reversible cuando les das el broncodilatador. Si le das el broncodilatador y no mejora, pues obviamente eso no es asma, ¿no? Si en el momento en el que yo estoy explorando a mi paciente, decíamos en la diapositiva pasada, escucho sibilancias generalizadas, pues eso es un asma hasta no demostrar lo contrario. Que sea un asma. Este, Muy importante saber si el paciente fuma o no fuma, ¿ok? Porque eso pues puede ser un EPOC y no necesariamente un asma. Y ver cuándo llega a presentar los síntomas mi paciente. Los síntomas que tiene solo son cuando presenta gripa o no tiene síntomas. Este, y sin tener síntomas, el paciente llega a presentar disnea, vértigo, mareo, etcétera. Bueno, pues eso no es asma, pues, ¿no? O sea, no tiene síntomas y mi paciente tiene la disnea, pues esa disnea es por otra cosa, no es por un problema asmático, ¿ok? Y lo que ya decíamos, igual que la vez pasada, si yo le voy a hacer una espirometría y estoy consciente de que el asma es una enfermedad obstructiva, entonces lo primero que tengo que hacer es que valorar el índice BEF1 sobre CBF, ¿no? Si este índice es menor a 70%, entonces ese paciente tiene un problema obstructivo, ¿no? Y entonces, para poder catalogar qué tan severo es el problema obstructivo, ¿qué tengo que hacer? Analizar el BEF1, ¿no? Entonces eso ya me va a dar qué tan severo es el cuadro. Lo que tengo al alcance de la mano es la espirometría, es lo más fácil. La flujometría no se hace en todos lados, pero se puede hacer en un momento dado. Flujometría con medición seriada del flujo expiratorio máximo. Y bueno, pues una prueba de reto bronquial, ¿no? En donde pues em, necesito ver si es reversible o no. Te meto el tratamiento sin broncodilatador, que es lo que me va a indicar si tengo obstrucción o no. Y después con broncodilatador y tengo que ver si cuando le doy el broncodilatador la parte de obstrucción mejora. Ujú. Si mejora, pues obviamente estaremos pensando que el problema es asmático, ¿no? Mm, Algo muy similar a lo que ya veíamos la vez pasada. Ajá. Esta es una espirometría. En la parte de arriba tienen toda la ficha de identificación de nuestro paciente y en la parte de abajo las 3 pruebas que se les realizan a nuestros pacientes y en las columnas tengo los valores predichos, los mejores valores, etcétera, ¿no? Que es la espirometría posterior al broncodilatador para ver si mejora. Y nada más vean aquí, por ejemplo, pues en la última columna está la mejoría, ¿no? En el cambio que hubo fue de 8.6%, ¿no? En el BEF1.
después de administrar el broncodilatador. Ajá. Entonces, pues sí hubo una mejoría importante, una reversibilidad importante. Entonces, ese paciente pues tiene asma bronquial, ¿no? Mm, Estas son las curvas de flujo. En azul tenemos las basales. Vean las curvas en azul. ¿Cómo está el flujo de aire? Está totalmente disminuido en azul, ¿ok? Y vean cómo después de administrarle el broncodilatador, ese flujo de aire mejora. Vean la curva de tiempo-volumen. Vean el volumen en la basal sin broncodilatador está disminuido. Y después de que doy el broncodilatador, el volumen mejora. Es nuevamente una prueba que me está demostrando que es una obstrucción reversible al broncodilatador. Por lo tanto, lo catalogo como un asma bronquial. Un algoritmo muy sencillo, creo que ya lo habíamos visto anteriormente, cuando veíamos la parte de POC. Entonces tengo la espirometría, que es la que me va a indicar que ya tengo las pruebas que son aceptables y reproducibles. Analizo el BF1 sobre el CBF y tengo que ver cuál es el límite inferior de el valor límite inferior de este cociente para la edad de mi paciente, ¿no? Entonces, si el valor que encuentro de este cociente es mayor o igual a ese límite inferior, si la respuesta es sí, entonces, pues mi paciente tengo que ver cómo está la capacidad vital forzada. Y aquí dice si la capacidad vital forzada es mayor o igual al valor, al límite inferior marcado para la edad. Si la respuesta es sí, pues es una espirometría normal. Si en este punto la respuesta fuera un no, entonces tengo una restricción, ¿ok? Pero regresando a la parte obstructiva, si el cociente BEF1 CBF fuera menor, o como dice aquí, es mayor al límite inferior para la edad, y si la respuesta es no, entonces tengo una obstrucción. Y para eso, entonces necesito ver cómo está el BEF1, ¿ok? Entonces, dependiendo de eso, será la gravedad que yo tenga aquí. Aquí la tenemos, nuevamente el cuadrito, ¿sí? El cuadro de gravedad, como pueden darse cuenta, no hay mucha variabilidad con lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Y entonces le doy broncodilatador. ¿Mejora con el broncodilatador? Sí, es un asma. No mejora, es un EPOC. ¿Ok? ¿Qué biomarcadores tengo para poder sospechar, de hecho, del asma? Los eosinófilos en sangre, ¿no? Ya decíamos, si es alérgica o no sea alérgica, voy a tener eosinófilos en sangre. La IgE total y específica, como pudimos ver en el cuadro de la fisiopatología, hay liberación de IgE. Entonces, eso también nos habla de ello. La fracción exhalada de óxido nítrico también nos puede sugerir la evidencia de asma. Y los eosinófilos en moco, ya sea en el moco, en el esputo o en el moco nasal, también nos van a sugerir el asma bronquial. ¿Ok? Bien. Entonces, nuevamente, para recalcar, hago la sospecha clínica. Dentro de los antecedentes, mi paciente tiene atopias, dermatitis atópica o rinitis alérgicas. Hago prueba de IgG específica para el antígeno. Lo puedo hacer in vitro o in vivo. Ajá. Y en vivo son las vacunitas que les ponen, ¿no? Las dermorreacciones que les llegan a poner. Y después hago la correlación con la exposición al antígeno. Y entonces, pues de esta forma yo voy a poder saber si mi paciente tiene alguna alergia que está desencadenando el asma. ¿Mm?
O sea, a pesar de que ya vimos que hay cuadros que no son alérgicos, la mayor parte de los pacientes con asma bronquial tienen una historia de alergias. ¿Ok? Bueno, y pues nuevamente recalcando, tengo signos y síntomas que me están haciendo sospechar del asma, pues le hago la prueba, la espirometría basal con broncodilatador, veo si el paciente tuvo reversibilidad del cuadro. Ujú. Entonces, pues lo más probable es que se trate de un asma. Si no tuvo reversibilidad del cuadro, pues lo más probable es que no tenga un cuadro de asma. La otra prueba que decíamos es la fracción de expulsión del óxido nítrico. ¿Ok? Esa es más difícil de realizar. No por ello no significa que no la sepan utilizar, o solicitar, pero como dice aquí, esta prueba es como una alternativa de diagnóstico. Definitivamente, hoy por hoy creo que la espirometría, que está más al alcance de la mano de todos, pues es la más importante para que podamos definir si hay obstrucción o no obstrucción. Y aquí nuevamente lo que decíamos, ¿no? El nivel de gravedad del asma o el nivel de control del asma. ¿Qué tan bien está controlado mi paciente o qué tan mal está controlado mi paciente? Entonces, al igual que cuando veíamos los cuestionarios de POC para definir en qué cuadrantes se encontraban, en este caso también hay un test para conocer el control del asma. Son test que el mismo paciente es el que va contestando, le va dando un puntaje. Ustedes al final tienen que sumar ese puntaje y si dentro de este cuestionario el alcanzó menos de 19 puntos, pues las posibilidades de que tenga un asma que no esté bajo control, pues es probable, ¿verdad? Que no esté bajo control si tiene 19 puntos o menos. Y obviamente si tiene más de 19 puntos, pues esa asma estará en completo control. Ujú. Para los niños que a veces no saben leer, pues obviamente les tenemos que ir leyendo las preguntas y ya con las caritas ellos también nos van dando cierta puntuación. Ahí lo vamos punteando. Ajá. Y ya después somos más precisos en definir en determinado tiempo cuántas veces ha presentado los síntomas o el asma, etcétera, ¿no? Mi paciente. Y todo eso le voy dando una puntuación que al final voy a sumar y dependiendo de eso, pues voy a definir si mi paciente tiene un asma leve, moderada o grave, ¿no? ¿Hasta aquí dudas? No, doc. Ok. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, perfecto. Bien. Este, bueno, los diagnósticos diferenciales, pues en los adultos ya sabemos, ¿no? El principal de los diagnósticos diferenciales es EPOC, bronquitis crónica o enfisema, que finalmente esta categoría pues se engloba en EPOC. Neumonitis por hipersensibilidad, insuficiencia cardíaca congestiva, cuerpo extraño inhalado, tromboembolia pulmonar, obstrucción mecánica de las vías aéreas, sobre todo cuando hay tumoraciones benignos o malignos, infiltraciones pulmonares con eosinófilos, tos secundaria a medicamentos o puede ser hasta incluso a
a reflujo, disfunción de las cuerdas bucales, hiperventilación, reflujo gastroesofágico. Esos son los diagnósticos diferenciales entre asma y cualquier otra enfermedad de las que acabamos de mencionar en el adulto. En los niños, bueno, pues en los niños puede haber solamente rinitis alérgicas o sinusitis, sin que éstas todavía estén desencadenando un cuadro de asma aún. Puede haber obstrucción de las vías aéreas superiores y no inferiores, sobre todo por cuerpos extraños que haya inhalado el niño, ¿no? La canica, el soldado, qué sé yo. Hay una historia de un chiquito que me acuerdo que metió creo que un soldadito, o algo así a la narina, y ya no lo pudo sacar, ¿no? Ya no podía sacarlo. Y entonces, en la mente del niño, dice, no, pues necesitamos ayuda, ¿no? Para que lo saquen. Y encuentra la figura de un juguetito, otra figura chiquita de un bombero, ¿no? Y entonces mete el bombero también a la nariz para que pueda rescatar al soldadito que estaba atorado, ¿no? No, bueno, pues no podía respirar el chamaco. Eso Bueno, no la pasó en obstrucción de un, vías aéreas superiores, cuerpos inhalados, la disfunción de cuerdas bucales, etcétera. Bueno, pues ahí tómenle captura de pantalla, ahí tienen todas los diagnósticos diferenciales tanto en niños, lactantes y adultos. ¿Ok? Igual que en el EPOC, tenemos las mismas armas para tratar este tipo de pacientes. Finalmente requieren de broncodilatadores. A diferencia de, en el caso de los pacientes con asma bronquial, lo que buscamos es que sea un cuadro, el tratamiento sea un cuadro dinámico, una forma dinámica. No siempre el paciente va a estar en el mismo punto y lo que queremos es no que esté en el mismo punto. O sea, si el paciente tuvo, no sé, 2 exacerbaciones en 6 meses, pues tenemos que hacer todo lo que sea esté a nuestro alcance para que esos cuadros de exacerbación no se presenten tan frecuente y se hagan cada vez más aislados, ¿no? En ese momento, la escala de tratamiento va a variar y ahorita van a ver a lo que me refiero, ¿no? Entonces, pues obviamente, si mi paciente no tiene síntomas y las pruebas de función respiratoria están normales, pues ese es un paciente que está muy bien controlado, ¿no? Ese es el paciente que todos quisiéramos ver. Desafortunadamente, pues no va a ser así. Va a haber pacientes que pierden el control y que van a tener síntomas, y que aparte las pruebas de función respiratoria pues van a salir alteradas, ¿no? No van a salir normales. Entonces, ese paciente está parcialmente controlado. Pero si además ese paciente ha llegado a tener crisis leves, moderadas o graves, pues ese paciente no está nada controlado y obviamente esa es un asma severa la que estaríamos viendo ahí. ¿Ok? Bien. ¿Qué le debo de indicar a mi paciente? Bueno, si el paciente es un paciente adolescente o un paciente joven, que fuma, pues tengo que decirle que deje de fumar. ¿Ok? Se pueden llevar sorpresas. Hay niños que fuman desde los 8 años, aunque ustedes no lo crean. Entonces, no porque digan, ay, es un niño, no fuma, ojo, más vale preguntarlo. En nuestras comunidades vamos a encontrar lo más increíble que ustedes puedan imaginar. Y pues obviamente si el paciente no fuma, pues obviamente investigar si hay tabaquismo pasivo y quién está generando ese tabaquismo pasivo para que esa persona pues deje de fumar, ¿no?
Incrementar la actividad física en estos pacientes, evitar las exposiciones ocupacionales. Acuérdense, hay ciertos irritantes ambientales que van a generar este problema. Mm, Evitar algunos medicamentos que pueden empeorar el asma. Ya vimos que los AINES, cualquier tipo de AINE puede generar que el asma eh, se incremente, la gravedad del asma. Ajá. Que tenga una dieta saludable, y por dieta saludable significa que dentro de esa dieta debe de eliminar alergenos. Hay pacientes que si ustedes a lo mejor han ido a algún restaurante, siempre les van a preguntar alérgico a algo o algún tipo de alimento, porque a veces hasta la proteína del huevo pueden ser alérgicos, ¿ok? Entonces, eso es algo muy importante porque eso puede desencadenar un cuadro de asma. Tener un adecuado control de peso en mi paciente es algo muy importante. Recuerden que el tenerlo gordito, eso me va a condicionar, aparte de que el asma por sí sola me va a condicionar obstrucción de la vía aérea, eso empeoraría si yo le aumento la obstrucción, perdón, la restricción de la vía aérea, ¿no? Entonces tengo que mantenerlo dentro de peso a mi paciente. Evitarles cambios de temperaturas o de humedad también va a ser muy importante. Eh, que el paciente hay que enseñarle a hacer ejercicios respiratorios. Ujú. Esto les va a ayudar increíblemente a mi paciente. Nuevamente, como pudieron darse cuenta, nuestros tres últimos temas han estado muy ligados. La contaminación ambiental dentro de casas juega un papel importante en la contaminación intradomiciliaria. Entonces, acuérdense, ahí podemos encontrar lo inimaginable, ¿no? El ácaro, dentro del polvo que llegamos a tener, podemos encontrar em, cucarachas, las heces de los insectos, etcétera, ¿no? El pelo de nuestras mascotas. Ujú. Entonces, hola, hola. Hola, doctor. Ok, ¿en dónde nos perdimos? Se dejó de ver la pantalla un rato, ¿no? O de escucharme. Sí, las dos cosas. Ok, ¿en qué nos quedamos? Ahí nos habíamos quedado. O sea, no nos perdimos nada. Ok. Bueno, les estaba platicando que ya habíamos visto cuando hablamos de contaminación, que muchos de nosotros que a lo mejor no tengamos mascotas en nuestras casas, en el momento en que nos hacen pruebas de alergias, puede ser que encontremos, entonces dirán, oiga, pero si no tengo mascotas en domicilio. No, no necesitamos tener porque desafortunadamente en nuestro país, probablemente en la mayoría de los países de América Latina, pues vamos a encontrar muchos
perritos o gatitos o animalitos abandonados en la calle, ¿no? Y obviamente pues ellos despiden pelo que vuela con el aire y nosotros lo inhalamos y eso es suficiente para que vayamos creando pues para que tengamos un alergeno, ¿no? Que puede ser el pelo de un animal, pues. Entonces, la contaminación externa también es muy importante para el desarrollo de asma, factores de riesgo que me lo pueden generar. Este, principalmente, ¿no? Es la parte, son las partes a manejar no farmacológicas, ¿no? Obviamente la idea es que el paciente vaya tolerando el ejercicio cada vez mejor, que su vida prácticamente vaya siendo lo más normal posible y bueno, pues sí tener esos cuidados de dejar de fumar, identificar sus alergenos, etcétera, a tener un adecuado tratamiento, ¿no? Lo que ya decíamos dentro de la habitación, contaminación interna, nuevamente, el aro juega un papel importante, la caspa de los animalitos, dentro de casas, bueno, pues también son cosas importantes. Y esto es lo que decíamos al tratamiento escalonado. Lo ideal es que mi paciente se encuentre en el escalón 1 de tratamiento, ¿no? Escalón 1, pues generalmente es un paciente que está muy bien controlado, que no ha tenido exacerbaciones y que si llegase a tener alguna exacerbación del cuadro, es un paciente que le puedo manejar un betagonista de corta duración, tipo salbutamol, para los casos en los que lo necesite. Solamente es por razón necesaria, ¿ok? Por eso dice ahí a demanda, ¿no? Pero si llegase a requerirlo, pudiéramos necesitar glucocorticoides inhalados más formoterol o glucocorticoide inhalado más salbutamol, ¿no? Pero nuevamente quedan a demanda. Uh-huh. Es un paciente que está muy bien controlado. Bien, pero ¿qué pasa si este paciente no está tan bien controlado? Si este paciente ya empieza a tener mm, este, mm, otros problemas, ¿no? O puedo irme hasta incluso un escalón 6. Vean cómo en los escalones, entre más grande es el escalón, pues más medicamento yo tengo que administrarle al paciente y obviamente es un paciente que cada vez está pues más grave, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, eh, la idea es que si tengo un paciente con un asma muy grave, puedo a lo mejor estar en un escalón 6, pero tengo que darle un adecuado tratamiento, intensificar muy bien el tratamiento en mi paciente y la idea es no tenerlo en ese escalón 6, sino por el contrario, reducirlo a un escalón 5, a un escalón 4 o incluso tratar de hacer que llegue a un escalón 1. ¿Es posible? Sí es posible. Por eso este tratamiento es dinámico. ¿De un 6 me puedo saltar a un 1? Sí, de un 6 me puedo saltar a un 1. Pero también es muy cierto que de un 1 me puedo saltar a un 6, ¿no? Entonces, va a depender de qué tan grave tenga mi paciente su cuadro, ¿no? Entonces, vean, dependiendo de la gravedad. Uh-huh. Si el paciente tiene cuadros será el tratamiento que le dé. Puede ser un escalón 2, si tengo un asma persistente leve,
puedo tener un escalón 3 o 4 si es un asma moderada, pero me puedo ir a un 5 o un 6 si es un asma grave, ¿no? Ujú. Entonces, vean, es la forma en que vamos escalonando. Ya decíamos, el escalón 1 solamente es en aquellos pacientes que tienen solo un asma intermitente, 2 o 3 en aquellos pacientes con asma leve, 4 en un paciente que llega a tener un asma moderada y 5 o 6 un paciente que está con un asma grave. Ujú. En la actualidad tenemos muchos biológicos que se pueden ocupar para este tipo de pacientes. Ahí los tienen. Todos los medicamentos que terminan en MAB significan anticuerpos monoclonales. AB es de anticuerpo, la M es de monoclonal. ¿Ok? Y bueno, pues están siendo el boom para este tipo de pacientes. Les ha ido bien en algunos casos, pero sobre todo en el asma alérgica. Ojo, para los pacientes generalmente con asmas alérgicas. Algo muy importante es que este tipo de biológicos, pues obviamente disminuyen las defensas en nuestros pacientes y el mayor riesgo es que si el paciente se infecta, el biológico tiene que ser suspendido, no puede continuarse hasta que un proceso infeccioso esté controlado. Si ustedes dan un biológico a un paciente que esté infectado, lejos de que mejore, va a empeorar el cuadro infeccioso. Por eso todo paciente que tenga biológico y que se infecte, que curse con una infección de la índole que sea, mientras esté el cuadro infeccioso presente, hay que suspender el biológico. ¿Dudas, chicos? Yo, Doc, el uso de antileucotrenos, Doc, y antihistamínicos en el asma, no sé, como el Montelukast y la desloratadina, levocetiricina, ¿no? Genera, ajá, Sí, sí sí lo puedes dar, pero en estos casos lo ideal, si tú detectaste que tu paciente tiene un asma alérgica, lejos de que tú puedas iniciarle algún antihistamínico, lo más conveniente es mandarle a hacer sus pruebas de dermorreacción para identificar a qué se debe la alergia que tiene el paciente. Y una vez que tengamos identificada la alergia, desensibilizarlo. Tratar de desensibilizarlo. Eso es lo que más le va a ayudar. Eso lo hacen específicamente los alergólogos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? ¿Tienes asma? ¿A qué hay que ver si tienes alergia o no, ¿no? Entonces, se manda a alergología. Por eso van a ver que muchos alergólogos también manejan asma bronquial, aunque no sean neumólogos. Lo mandan con el alergólogo les hace sus pruebas de dermorreacción, se da cuenta a qué es alérgico el paciente y una vez que se sabe que es alérgico, se manda a desensibilizar al paciente. Entonces, la finalidad es que con esta desensibilización, pues ya no tenga alergia a ese alergeno y ya no tendríamos necesidad de usar los antihistamínicos. gracias, Doc. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Hola, Doc. Ahora sí, Sí. Doc. Ok. Entonces sí, quedó claro. ¿Sí oíste la respuesta? Sí. Sí, sí, lo escuché, Doc. Ok, entonces hay que mandar a desensibilizar a estos pacientes. Les va mucho mejor a que le estés manejando los antihistamínicos. Obviamente,
en lo que ocurre todo eso, pues lo puedes manejar. Sí, pero no se manejan como de manera crónica, ¿no? Porque, por ejemplo, hay pacientes que son alérgicos al polen y que nada más en estas temporadas es donde van a presentar sus alergias. No, pues entonces en esa época les puedes manejar los antihistamínicos. Digo, si tienen a lo mejor que es al pelo del gato, del perro, etcétera, pues a lo mejor esos pacientes sí hay que mantenerlos con sus antihistamínicos más tiempo. Y obviamente, pues decirles que lo menos que puedan estar expuestos a ese alérgeno es mejor. Pero lo ideal es mandarlos a desensibilizar. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. ¿Nadie? ¿Seguros? Sí. ¿Sí, sí duda o sí segura? Ah, sí, sí, segura de que no hay duda. Ah, conste, conste. Bueno, ok. Bueno, chicos, bien, pues si no hay dudas, ya los dejo descansar. Estudien, por favor, ya se avecina su examen. Técnicamente es dentro de 8 días. Yo creo que modificamos un poquito el temario. Les vamos a dar una sobrevida mayor para el examen, pero modifico el temario y se los envío, ¿no? Jefa, ¿andas por ahí? Sí, aquí ando, Doc. Bueno, no seas malita. ¿Me mandas la relación de los que asignamos a clase? Nada más para acordarme quiénes faltan de dar clase y que podamos asignar los siguientes temas, por favor. Sí, Doc. Ujú. Bueno, entonces me lo mandas por WhatsApp. Bien, chicos, ¿ninguna otra duda? ¿Pregunta, comentario? No, todo bien. Bueno, No, pues muchas gracias por su atención. Disfruten su fin de semana. Festejen mucho mañana a sus mamis. Felicidades a sus mamis y abrazos a sus mamis. Festéjenlas mucho. Y pues nos estamos. Gracias, doctor. Gracias, igualmente, Gracias, doctor. doctor. Gracias, Doc. Gracias, Miren, Doc. que se la pase bonito también.